Estamos grabando. Cuéntenme, ¿de qué año de la carrera son? ¿Son dos de agronomía? Hola María José, ¿cómo estáis? Fabián también se unió. Joaquín Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, como les decía, vienen dudas sobre el minor. Pueden preguntar nomás. Se supone que se debería unir el profesor Rodrigo también. Ahí se unió el profesor. Hola Max, Hola profesor, ¿cómo está? bien y tú, Bien, bien. hola a todos. ¿Quién más está? A ver, cara con nombre conocido. Hoy no conozco a ninguno todavía, pero bueno, le estaba diciendo a los chiquillos que si tienen alguna duda, pueden preguntar nomás sobre el minor, sobre los cursos, de qué se tratan. Les estaba preguntando también en qué año iban, no, como no los conozco, no sé Eso, buena. de qué año son ustedes, chiquillos. Hola, yo estoy en cuarto, estoy terminando, entre comillas, el minor uno ¿Ya? y, pucha, en verdad no sé cómo, cuál minor seguir, la verdad, como que me complica, no sé si como el enfoque que se le puede dar o como el área en que se puede desempeñar o como qué tanto difiere de la otra, de protección vegetal al menos. Profesor, Respondo yo. adelante. Eh, bueno, difiere si bien hay cursos que se comparten en diversos minor que uno puede tomar dentro de cierta área. eh, la diferencia fundamental es que es la especialización y el enfoque que se le da al tomar el paquete de cursos completos de un minor. O sea, en este caso, la idea del minor de manejo el sostenible de cultivo herbáceo, la idea es profundizar sobre los temas de manejo en relación a los cultivos. En la diferencia con el minor, por ejemplo, de protección vegetal, en que ahí se ven solo aspectos de protección y no se ven aspectos como, por ejemplo, la nutrición de los cultivos, riego, post cosecha y otros aspectos de la técnica del manejo de los cultivos más en lo global. Cada una de estas áreas es en sí un área de especialización potencial. La post cosecha también tiene mucho tema, la nutrición, para qué decir, el riego, etcétera. Entonces, este es más general, si tú lo comparas, por ejemplo, con el minor de protección, guardando las proporciones dentro de lo que es la generalidad, este es más general porque abarca áreas distintas en ese sentido. O sea, te da un poco de conocimiento sobre el manejo de los insectos, los patógenos, las malezas, etcétera, pero también temas de nutrición, post cosecha, mejoramiento genético, maleza, biotecnología, etcétera. ¿Ya? Eh, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, Álvaro. Sí, creo que sí, mejor. Gracias, profe. La idea siempre es ver lo que, o sea, entiendo yo que puede ser difícil tomar la decisión, uno de repente se la está jugando por un futuro y probablemente sea así en algunos casos, aunque
No necesariamente, porque todavía a esta altura se puede seguir especializando, uno después un poco más, y hay muchas cosas que se aprenden después en la vida profesional. Entonces, si no están muy seguros, de repente un buen camino puede ser tomar áreas, especializarse por área de cultivo, de planta, o frutales, o cultivos herbáceos, etcétera, ¿no es cierto? O ornamentales, por ejemplo. Entonces también es una forma como de decidir un camino y un poco buscarle a la vida algún futuro profesional en algo que a uno le guste y que uno vea que haya campo y donde se pueda desempeñar en el futuro. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta más el ámbito, por ejemplo, urbano, manejo de céspedes, las flores, todo lo que es la parte más como ornamental. Y bueno, este minor tiene bastante de eso y se complementa con otros minors. Entonces yo creo que esa es la pregunta fundamental que ustedes tienen que hacerse como estudiante en ese sentido, es pensar un poco qué es lo que van a hacer en el futuro. En ese sentido, la primera pregunta es si se van a desarrollar en el ámbito profesional una vez salido de la carrera o si van a seguir especializándose después vía magíster, doctorado, etcétera. Si la opción es seguir especializándose, bueno, el consejo en este momento, a esta altura de la vida, de la carrera, es adquirir conocimientos base más generales y después especializarse. Si la opción es más bien terminar los estudios con la carrera, no seguir posgrado por el momento, digamos, trabajar un tiempo. El consejo también es decidir ahí si se quieren especializar, hacer una vida profesional más especializada, por ejemplo, en alguno de estos temas o algo más general y después ir viendo y especializarse dentro de la misma empresa. A veces en las mismas empresas uno puede seguir especializándose. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de lo que es la ingeniería agronómica, el conocimiento general, es bueno también saber un poco de todo, porque como profesional, la gran parte de los profesionales que se desempeñan en el agro terminan trabajando y tienen que saber un poquito de todo. ¿Ya? Incluso administración, temas de gestión de personal y ese tipo de cosas también son útiles de repente, pero esas a veces uno las puede tomar después en otro, puede tomar un diplomado, por ejemplo, pero es difícil después adquirir conocimientos tan transversales como lo que se muestra, por ejemplo, en este minor, ya en que tiene un poco de cada cosa, con bastante o suficiente profundidad, de manera de entender en lo global cómo funciona la planta, cuáles son los manejos básicos de los cultivos, cuál es la realidad, por ejemplo, la producción de ciertos tipos de cultivos, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que verlo en el complemento del paquete de los tres minors que ustedes están tomando. Yo creo que eso es como la forma que yo le recomendaría verlo. Eh, no sé, para no hablar yo solamente, quizás si alguien tiene alguna pregunta específica, a lo mejor eso ayuda a orientar a otros en algún tema que les salte la duda. Profe, otra pregunta que es un poco más administrativa, la verdad. ¿Se puede empezar a tomar ramos del Minor 2 si me queda un curso pendiente del Minor 1? No, no estoy seguro de ese detalle específico. No sé, Max, si tú sabes algo. Bueno, depende del ramo en realidad, depende del ramo que te quede, pero yo lo pude hacer. Yo pude tomar, quedándome 2 ramos del minor uno, pude tomar ramos del minor 2. De hecho, como experiencia, el semestre del estallido social fue que tuve que tomar horticultura y cultivo extensivo, y además pude tomar nutrición, patología de cultivos y entomología. Y no me provocó problemas porque en el fondo no tenían prerequisitos entre ellos. Así que es importante igual que hay los prerequisitos que aparecen en Buscacurso, pero en teoría sí debería poder ser. Ya, bueno, gracias.
Profe, aquí tenemos una pregunta de Catalina, no sé si la estaba leyendo. La voy a leer. La estaba contestando en el chat, pero la voy a Ah, complementar. ok. Em, Léela para que quede el récord. ya. Si me interesa adquirir conocimiento en general de la agronomía, ¿es recomendable este minor? Es recomendable entendiendo de que sí, se adquieren conocimientos generales de la práctica agronómica, pero con la subespecialización a los cultivos herbáceos. Y los cultivos herbáceos involucran hortalizas, lo que son los cultivos propiamente tal, donde está trigo, maíz, otros cultivos de ese tipo extensivos como canola, la papa. Algunos se ven con mayor o menor profundidad dentro de los ramos, pero la parte básica es general para todos. Son cultivos en general anuales, de ciclos cortos, de rotación, y que se ocupan en diversos objetivos productivos después, ¿ya? Entonces, sí, te da un mayor, te da una visión más general en términos del manejo de estos cultivos. Ok, en el Minor 1 se ven aspectos del establecimiento, los distintos objetivos productivos, por ejemplo, la producción de semillas, que es distinta a la producción de cultivos extensivos, distinta hasta cierto punto, digamos, en una parte común, obviamente. Todo lo que es la horticultura, etcétera, eso es Minor 1. Y después, ok, una vez que hemos decidido el lugar, la variedad, prácticas de cultivo, fechas de cultivo, etcétera, ok, ahora cómo lidiamos con los otros aspectos que son influyentes también en el rendimiento final y otros temas del cultivo, la sanidad del cultivo, etcétera, que son la nutrición, el riego y las enfermedades, los insectos, las malezas, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ahí va un poco la mirada. Entonces, por ejemplo, aquí, si hacen estos cursos, van a saber em, sobre entomología de cultivos, pero menos de pesticidas comparado, por ejemplo, si tomaran después un curso de protección vegetal, por ejemplo. Entonces, ok, pues si quieren, ok, quiero, por ejemplo, podríamos dar algunos ejemplos de situaciones. Alguien quiere trabajar después en hortalizas, por ejemplo, agricultura familiar campesina o hortalizas en campos más grandes o producción de semillas de hortalizas. Ahí tienen tres subrubros dentro de lo que es la horticultura que son bastante grandes cada uno de por sí. ¿Ya? Entonces, ok, si mi objetivo es mejorar la vida del agricultor campesino, necesito saber un poquito de todo, no necesito ser un súper especialista probablemente del tema de los insectos, por nombrar algo, ¿te fijas? Entonces, depende un poco cómo ustedes quieran enfocar esto después en el futuro. Si alguien quiere ser a lo mejor un asesor y prestar servicios de consultoría o de investigación o apoyar en temas de temas específicos, por ejemplo, en las enfermedades de los cultivos, los virus que se transmiten por semillas y todos esos temas, tiene que complementar este minor, le sirve para formar la base para después otro complemento en otros minors más avanzados. También uno podría decidir, otro ejemplo de otro estudiante hipotético podría ser, oye, me interesan las plantas en general, las hortalizas, los frutales, entonces a lo mejor puede combinar este minor con un minor de frutales dentro de lo que se pueda en la malla y con las restricciones que hay, digamos, de horario, etcétera, pero puede también complementar con otros minors. Entonces, un poco No. esa es la mirada que hay que darle al objetivo que ustedes estén viendo. Ahí tenemos otra pregunta. Sí, ¿Quieren leerla? tenemos otra pregunta de Catalina Quiroga, dice, que me parece bastante interesante. Y si quiero, por ejemplo, dedicarme a la agroecología, ¿también se puede desarrollar? La agroecología como concepto es un concepto bien amplio y para hacer, esto te va a ayudar en el área específica de lo que sería un manejo agroecológico de cultivos. Ya, pues la agroecología también incluye potencialmente áreas como frutales o animales, ganadería regenerativa, por ejemplo, también podría ser interesante. Te fijas, líneas más como hacia la permacultura, no sé, como en esa línea.
no son áreas que nosotros veamos específicamente en este minor, pero sí te va a dar los fundamentos. Por ejemplo, oye, ¿cuáles son las plagas? ¿Cuándo ocurren? Y después la decisión de si aplica un pesticida de uno u otro tipo ya hace la diferencia entre una agricultura de un tipo u otro tipo, ¿ya? Entonces te da toda la parte básica para poder entender el sistema en forma completa y poder aportar en esa línea. Así que ciertamente que sí, te ayuda, te ayuda, te ayuda. No es algo que lo vas a lograr solo con este minor. Por ejemplo, tendrías que tomar a lo mejor agricultura orgánica, que está, lo podrías tomar como, creo que estaba aquí en algún momento como optativo, ahora no lo veo, pero no. Sí, estuvo en algún momento, pero ahora está en el Minor 1, está como curso optativo del Minor 1. Ah, ya. De todas maneras, hay espacio para tomar varios minors, perdón, varios cursos optativos sueltos, me parece. Ya esos temas como de más administrativos los pueden chequear después con la dirección de docencia. Pero claramente que si el tema de, por ejemplo, es súper buen tema, porque es un tema amplio, o sea, para el ejemplo me refiero, es un tema bien amplio. Entonces, como es un tema amplio, es bueno saber un poco de todo y poder resolver problemáticas de la producción en este campo agroecológico, por ejemplo, a un nivel más general, donde es preciso entender que la nutrición de la planta va a influir en la dinámica poblacional de las plagas y si la planta está nutrida de una mejor manera, probablemente va a necesitar menos pesticidas. O se ocupa, va a ocupar fertilizantes orgánicos, por ejemplo, enmienda en base a guano o lo que sea la fuente. Es bueno saber, bueno, cuál es la demanda, cómo se calcula la demanda de los cultivos, cómo se estima, cuál es el ciclo de los nutrientes en el suelo, cuáles son los micros, cuáles son los macros, a mayor nivel de profundidad que lo que ya vieron en el curso general de suelo y fertilidad, y ya viéndolo en distintos tipos de cultivos herbáceos, por ejemplo, diferencia entre las papas, los trigos, los maíces, etcétera, y otras hortalizas. Entonces, esa línea te va a ir preparando el camino hacia un nivel de integración que requiere una línea como la que tú consultas, Catalina. Ujú. Interesante, claro. Bueno, como decía el profesor, solo para agregar, en el minor ayuda mucho a sentar las bases sobre lo que es la agricultura de hortalizas o cultivos, en general cultivos anuales, y en base a esa base uno puede desarrollar los diferentes tipos de agricultura, ya sea agroecología, agricultura orgánica, biodinámica, extensiva. Entonces, al fin y al cabo, es una buena opción si uno quiere tomar alguna de esas líneas. Por ejemplo, hoy día en el país igual está en boga lo que es la agricultura orgánica, los diferentes tipos de invernadero o la agricultura agroecológica. Y ya hay invernaderos comerciales que siguen este tipo de agricultura y si uno se quisiera, por ejemplo, especializar en eso, podría ser una buena opción tomar este minor ya que tendría la base para después poder aplicar las diferentes opciones, como dijo el profesor. Una consulta. Sí. Adelante. Bueno, si elijo este Minor 2, yo soy alumno de tercer año de la carrera y bueno, ahora estoy tomando el Minor 1 para el próximo semestre y me interesa también este Minor 2 y me gustaría hacer como la vía de titulación con el diploma como en cuanto a este minor. Entonces, esa actividad que es como guiada por el profesor y todo, eh, bueno, me imagino que prepara como súper bien para luego también poder hacer proyectos como particulares, emprendimientos y esa área, ¿o no? ¿Respondo yo? Profesor, Sí, adelante. Fabián, gracias por tu pregunta. La actividad esta es, piénsalo como un mini proyecto, una mini tesis o un mini proyecto de donde eh, se aborda una pregunta. Por ejemplo, supongamos,
qué medidas culturales son útiles para controlar las plagas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se diseña un experimento y se lleva a cabo, se cosecha, se analizan los resultados y se presenta. ¿Ya? Es como una mini tesis, por llamarlo de alguna manera, así para entenderlo. ¿Ya? Entonces, lo, que- lo que te, lo que te ayuda a formarte en tu formación de la persona que lo tome va en distintos niveles. Uno es a integrar temas, otro es a pensar en una pregunta de investigación al nivel que se está pidiendo. O sea, no es una tesis de magíster, obviamente, ni de doctorado, ni mucho menos, sino que es una pregunta de tipo práctico, de tipo profesional, que se puede abordar en el tiempo que está determinado dentro de esta actividad. ¿Ya? Entonces te ayuda a eso y también ayuda a formar en otras herramientas paralelas, por ejemplo, el manejo de datos. Normalmente los estudiantes que toman esa actividad terminan con un set de datos que han tomado ellos mismos y después, bueno, hay que analizarlo. Y ahí uno normalmente les ayuda con la parte estadística, con la parte de la presentación, etcétera. La presentación como en gráfico y la presentación oral de su defensa final. Entonces, hay varias herramientas o competencias y competencias que se van desarrollando también de forma paralela, que están por ahí descritas, pero no están quizás tan explícitos así como te lo estoy mencionando yo. Todo eso depende de cada persona, del tema, de las circunstancias, obviamente, porque hay temas muy variados. Y entiendo que también hay una posibilidad de hacer algo en conexión con la industria, como tesis con la industria que se llamaba antes, no me recuerdo ahora cuál es el nombre actual de eso, pero hay también una modalidad para hacer, me parece, eso lo podríamos chequear después, pero más o menos es lo mismo, pero en el segundo caso sería más ligado a un tema más productivo. Ujú. Hay una mano levantada por ahí. Sí, ahí María Jesús creo que tiene la mano levantada. Adelante. Hola, sí. Es que tengo una pregunta sobre este minor. ¿Ve como cultivos dirigidos a Chile, al suelo de Chile, el clima de Chile? ¿O también me podría servir como... Es que no sé, yo quiero irme a África después de terminar esto y me gustaría como implementar como los conocimientos. No sé si este minor me puede ayudar como a ese ámbito. Ya, buena pregunta. Esto está enfocado obviamente a nuestro clima, ya a nuestros cultivos y nuestro clima. Por ejemplo, no vemos nosotros especies tropicales como el banano y otras especies de ese tipo, eh, que habría que especializarse en lo que uno quiera después en ese ámbito, digamos. Y como especies vegetales, ya entonces vemos las principales especies que se cultivan acá en el país. Y eso está dado por un tema de clima también, que tenemos ciertas condiciones de clima que son particulares. Entonces, si fueras tú a África, depende, África es muy extenso y tiene diversos climas también, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Sudáfrica es muy parecido a nuestro clima y me imagino, yo creo, que va a ser muy similar en términos generales. Obviamente que las particularidades son bien locales, no sé, pues, allá tienen que lidiar quizás con los elefantes y otros temas que se comen los cultivos, entonces usan, no sé, pues ponen las colmenas de abeja para que los elefantes no se acerquen, he visto yo ahí en reportajes que a lo mejor ustedes también han visto, cosas así como particulares, pero el tema general de que los cultivos tienen unas temperaturas de crecimiento, sistemas de establecimiento y de manejo que son similares. O sea, en un país a lo mejor se usa más la siembra directa y eso trae otros problemas diferentes al másico trasplante y siempre van a haber particularidades. Pero sí, te va a capacitar para trabajar en producción de cultivos, yo te diría en cualquier parte del mundo con una pequeña o mediana adaptación dependiendo de tus capacidades y tus necesidades, tus capacidades adquiridas me refiero, ya como lo que hayas aprendido sobre el tema en particular. Así que yo te diría que sí, es siempre herbáceo, o sea, aquí vemos todo lo que son cultivos herbáceos. ¿Qué son los cultivos herbáceos? Como veíamos, hortalizas y los cultivos extensivos y,
Eso básicamente. Perfecto, gracias. Claro. Sí. Pero sí, yo he estado en seminarios con gente de otros países y he viajado un poco también y es muy similar. Cambian, en algunos países se usan distintos sistemas. Por ejemplo, hay países donde no se riega porque llueve, te fijas, y eso trae otras problemáticas más de hongo o temas ahí que hacen que cambie la figura general del cultivo, pero los temas base no cambian en general, son iguales. Claro, la base es más o menos la misma. Profesor, le hago una pregunta. A mí hace tiempo me llegó una foto de unos insectos que están en unas huertas en África, pero que eran bastante grandes, la verdad. Y los locatarios de allá decían que bueno, la aplicación de insecticidas no servía mucho porque eran demasiado grandes los insectos. La verdad es que no me acuerdo en qué zona de África era, no lo recuerdo porque lo leí hace tiempo. Pero puede pasar efectivamente eso, que por ejemplo aquí nosotros vemos en general que las plagas son casi diminutas y en otras regiones son al contrario, mucho más grandes y son más difíciles de controlar. Es cierto, en Chile tenemos una situación bastante privilegiada en términos del manejo de los cultivos en cuanto a los insectos, algunas enfermedades, etcétera, ¿no? En otros países es bastante más complicado, especialmente en países más tropicales, con inviernos no tan fríos como Brasil, por ejemplo, Centroamérica, África probablemente también, depende de la zona, porque la zona tropical central en África es muy extensa también. Eh, y claro, bueno, todo este grupo de los, ya como muy específico, pero los gusanos de ejército aquí en esta zona, en Chile no son complicados, pero en otros países son terribles, se comen todo. Claro, sí, Probablemente los viste ahí, Max, ¿no? Tú. ¿En qué sí. parte estuviste tú? En Botswana, ¿no? No, no, sí, no viajé. Vi una foto que me Ah, mandaron. Sí. pensé que había estado tú en el proyecto ese de África, no. No, No. habría sido un privilegio, pero la verdad es que no. Eso le, María pregunta qué curso hago yo. Yo hago el curso de entomología de cultivo acá en este minor. Y hago otros cursos también en otros minor y participo también en otros cursos. Pero yo veo el tema de los insectos en las plagas, desde un punto de vista de su biología y ecología y la parte de manejo, por supuesto. ya, muy buen ramo. Los laboratorios son muy buenos por si quieren tomar el ramo. Son entretenidos. Bueno, profesor. Por supuesto, por supuesto. Sí. O sea, creo que son todos los ramos, no sé, a mí me gustaban todos los ramos y al final encontré muy entretenida la carrera siempre. Sí, entretenido. Así es. María, tú estás tomando protección, parece, ¿no? ¿No? ¿Ya hiciste protección? Sí, sí, este Lo estás semestre. tomando ahora, me parece, ¿no? Sí. Sí, Sí. Es un poco parecido a lo que vemos en protección, la parte que veo yo, pero más aplicado, mucho más aplicado a los cultivos, ya más específicos. Quiénes, cuándo, cómo los monitoreamos y cómo hacemos un programa de manejo. Y lo mismo con las otras áreas. La patología también se va más a lo específico de los cultivos también. Y las malezas también, por supuesto. Y más detalle con los herbicidas, etcétera. Vale. Entonces, sí, en el departamento en general somos un grupo de, me parece, 15 profesores somos ahora, no recuerdo el número exacto, eh, donde tenemos el objetivo de desarrollar áreas de profesionales en áreas de los cultivos en general, desde la siembra hasta el manejo, etcétera, y algunos estudiantes que después quieran irse desarrollando en áreas más de investigación también. También hacemos bastante investigación, proyectos, etcétera.
Así que sí, somos un grupo bastante grande de profesores que a lo mejor no son tan visibles cuando uno está en segundo, en tercero, hasta que toma la especialidad. Ahí empieza a conocer a la mayoría. Nos conocen algunos que tenemos la suerte de hacer cursos a ese nivel, digamos, pero somos un grupo bastante grande, profe, y cada uno tiene su área. Por ejemplo, está el profesor de nutrición, la profesora de patología, la profesora Marlene, que hace cursos de protección vegetal también, la conocen. En post cosecha van a haber novedades ahí en esas nuevas incorporaciones, probablemente eso está en proceso de recambio generacional, digamos. Área de riego también ahí nos complementamos bastante con un profe que hace parte en frutales, etcétera. ¿Mm? Está todo el grupo de los biotecnólogos también, que es bastante en el departamento, que, que ven ya temas más eh, moleculares, por decirlo de alguna manera. Los genes, expresión de genes, ese tipo de cosas como más a ese nivel. Claro. Siempre nos complementamos, trabajamos mucho en conjunto en la medida que podemos. ¿Otra pregunta parece? Hay otra Aparte del pregunta, sí, enfoque. dice, aparte del enfoque en insectos Profesor, dañinos, perdón, ¿sí? Bueno, voy a seguir leyendo la pregunta. Aparte del enfoque en insectos dañinos, ¿también se ven los benéficos? Pregunta Joaquín Moreno. Tenemos algo de interferencia, no sé quién estaba hablando. Espérate un poquito, no sé quién era. Ya un poco. Joaco, sí, se ven también ambos lados, ambas caras de la moneda. Sí. La respuesta Claro. corta, sí. Sí. Si la pregunta es a qué nivel se ven, siempre falta. Siempre falta. O sea, hay tanto que imagínate. O sea, es posible verlo todo en detalle, porque también los cursos están enfocados al nivel general. Entonces no entramos en detalle, así como, si a alguien le gusta ya meterse en el detalle, esa es una persona que tiene una inquietud mayor y tiene que pensar en tomar más cursos. Sí, sí. Oiga, profe, ¿y qué El tal, camino te va llevando. Sí, ¿perdón? perdón, qué tal son los trabajos, no sé, que hace usted o hacen los otros profesores con insectos benéficos o controladores biológicos en la universidad? Hacemos distintos tipos de investigación, un poco motivados por las necesidades del momento y las expertices que uno tiene. Pero en general están enfocados a buscar una mayor sustentabilidad en la producción agrícola, ya sea vía el uso de insecticidas más benignos, como moléculas, o desarrollo de nuevas moléculas, o estudiar los momentos más apropiados vía monitoreo, por ejemplo. Por ejemplo, hace años, uno de los primeros proyectos que participé yo, instalamos un sistema de monitoreo y eso terminó en que la empresa que producía más de 2.000 hectáreas redujo a la mitad su gasto y su input de insecticidas, ¿te fijas? Vía monitoreo solamente, por ejemplo. Ese tipo de proyectos. También hemos tenido proyectos, llamémoslos departamentales, de grupos en que participamos la mayoría de los profesores del departamento, y en ese tipo de proyectos cada uno ve distintos aspectos, las variedades, los insectos, las malezas, los hongos, y después nos complementamos y surgen nuevos temas de investigación. También yo he participado en un proyecto en forestal, he hecho hartas cosas en forestal también. En ganadería también estamos trabajando ahora. Eh, Así que sí, es súper amplio. Claro, hay, Hasta estudios de ecología. Yo mi doctorado fue en ecología, así que yo de ecología también me muevo bastante en ese ámbito. Pero obviamente que en lo que es el objetivo de este minor, tratamos de no perder las perspectivas en ese sentido, porque este es un minor que está enfocado a generar o a dar las herramientas y las competencias a los futuros profesionales que se van a estar desempeñando en una situación productiva o asociado a una situación productiva, digamos, no está enfocado a generar investigadores, ¿ya?
Si bien uno le pone un poquito de repente del método científico, para no perder la perspectiva y usar lo bueno de ese sistema, eh, pero el objetivo es cómo hacemos una mejor agricultura, mejor en el sentido, en distintos ámbitos, pues, social. Quizás en la parte social no vemos tanto nosotros. Eso habría que complementarlo con otros áreas de expertise en ciencias sociales, por ejemplo. Pero sí vemos parte más, nosotros vemos la parte eminentemente técnica. O sea, técnicamente se justifica o no se justifica. Y en base a eso se escala después a otras soluciones, porque a la larga mejoras de ámbito social también pasan porque las personas, por ejemplo, un grupo de extrema pobreza, por ejemplo, y va a producir sus propias hortalizas, por dar un ejemplo. Bueno, alguien tiene que decirle qué hortalizas son las que puede producir, pues, y cuáles son las mejores variedades, y cuáles son las variedades más resistentes, y cuáles son variedades que le van a permitir a un pequeño núcleo familiar tener una cosecha durante 6 meses para ir comiendo de a poquito y no artiborrarse en una semana de una tonelada de tomate, ¿verdad? Que, oye, muy productivo, pero ¿qué hace con todo Claro, ese tomate? ¿Te fijas? Entonces, todas esas decisiones de tipo técnica son muy importantes en todo ámbito. Y después ahí cada uno le va complementando con el interés propio que cada persona y su espíritu le llame a hacer. Si es más el ámbito social, si es más el ámbito de gestión de políticas públicas en torno a la horticultura, oye, feliz, pero es bueno también que sepa qué son las hortalizas, cómo se cultivan los cultivos extensivos, que conozca la realidad, que haya ido a campo, para poder desarrollar mejores políticas públicas y que se vayan en beneficio de todos los sectores, lo más posible, ¿no? claro. Entonces Bueno, nosotros nos... Sí. perdón, que con respecto al campo, Vicente Marina hace una pregunta. Dice, tengo una pregunta respecto al trabajo en terreno. ¿Qué tan seguido es? Ahora nada, porque estamos en pandemia. Pero normalmente, a ver, Max, quizás puedes contestar tú mejor desde tu visión como estudiante, qué Como es lo que estudiante, viviste claro. tus últimos años. Bueno, en general es bastante seguido. Bueno, en los tres principales cursos de este minor, que son nutrición de cultivo, en nutrición de cultivo se trabaja harto en los invernaderos, debido a que hay que hacer un trabajo de investigación en base a hidroponía y diferentes concentraciones de diferentes nutrientes. En patología de cultivos también se sale a terreno. A ver, la salida, yo me acuerdo que teníamos 2 o 3 salidas a terrenos, pero como tuvimos el semestre de estallido social, solo fuimos a una, alcanzamos a ir a una nomás. Bueno, y en entomología es más que nada los laboratorios, bastante importante los laboratorios, pero en general se sale harto porque es necesario también que uno conozca los cultivos, conozca la forma en que se cultivan o las diferentes formas en que se pueden cultivar, em, y eso más que nada. Bueno, en el Minor 1 también de cultivo herbáceo hay harta salida a terreno, ¿ya? En casi todos los ramos, pero aquí los ramos, yo hice varios de los ramos de este minor. De hecho, los únicos 2 ramos que no hice fueron los ramos de magíster, que son fisiología de plantas cultivadas y biotecnología vegetal. Eh, y en general se sale harto a terreno, se sale bastante. Quizás nos gustaría salir más, es verdad, pero por tiempo no se puede, pero se hace lo que se puede. Estamos hablando de, cada curso tiene entre 3 a 4 o 5 salidas, ¿no, Max? O sea, en Claro, el fondo, casi todas las semanas yo diría que van 1 o 2 veces a terreno. Una vez por exacto. lo menos, me, Una vez me por da lo la menos. impresión que está así más o menos. Hay algunos cursos un poquito más intensivos en el terreno, como hortaliza, pero horticultura es del minor 1, y otros que nos hemos ido adaptando también un poco a las condiciones también de repente. A veces podemos lograr objetivos similares,
en un laboratorio. Por ejemplo, el tema de los insectos es más fácil verlo en el laboratorio y hacemos bastante más laboratorio que tanto terreno. Claro. Pero Pero igual, cuando uno va a terreno en el fondo y tiene esto, por ejemplo, si toma los tres cursos en nutrición, patología y entomología, nosotros en la salida de terrenos que tuvimos de patología de cultivo, también vimos diferentes tipos de insectos en el cultivo que fuimos. Fue un cultivo de lechuga que tenía cuatro fases, en el fondo fase de almácigo, fase de crecimiento y después fase de cosecha. Y ahí se pueden ver las diferentes plagas que pueden atacar el cultivo, las diferentes enfermedades, entonces uno también va mezclando todo si lo toma todo junto. Yo recomiendo mucho tomar los tres principales ramos de este minor juntos, porque en el fondo va todo muy integrado. Es una buena opción. Bueno, igual estamos un poco pasados la hora, estamos pasados 10 minutos, así que si es que no tienen más preguntas, profesor, si no quiere agregar algo más, yo no creo sé que si lo hay alguna podemos, pregunta antes de cerrar. antes de terminar, claro, Hola, voy a hacer la última consulta. adelante. Eh, yo quería, bueno, mi intención era tomar el Minor 2 de protección vegetal, pero como no tiene salida a diploma, opté por el de cultivo herbáceo y me fijé que igual tiene harto ramo en común con protección vegetal. Entonces, mi pregunta es, como igual está bien eh, como direccionado al, por ejemplo, a la entomología y esa área, como de protección de planta igual. O sea, como me tincó harto esto porque es lo que más se parece y también tiene como harta área de cultivo que también es lo que me gusta. Entonces, ¿qué recomendación me darían? Si tomar como este minor y salir con el diploma o, si, o protección vegetal, pero y tomar como más cursos de profundización. Yo te diría sinceramente que la respuesta tienes que buscarla cada uno, en el sentido de qué es lo que quiere hacer después. No por tener un diploma o un cartón debajo del brazo te va a ser muy diferente si es que uno no tiene la motivación por hacer algo. Así que yo te diría que lo más importante es la motivación, el gusto personal y el empuje que uno le pone a las cosas es mucho más importante, te diría yo, que un diploma, ya, en primer lugar. Ahora, si a alguien le da un poco lo mismo, trabajar un poco en cualquier área y su objetivo es diferenciarse del grupo de pares, de otros pares, de otros estudiantes, que del mercado, digamos, pongámoslo así como en términos mercantiles, oye, a lo mejor después en algún momento alguien podría decidir, bueno, por currículum mejor llamo a alguien que tenga un diploma versus alguien que no tenga un diploma. Y ahí puede ser una ventaja, pero, pero no sé si sea tan significativa, te diría yo. Es más que nada el diploma es un reconocimiento de un área de especialización, pero yo te diría que lo más importante es decidir sobre lo que a ti te gusta y te motiva y lo que realmente quieres hacer después. Es que es una decisión fácil a ratos, pero compleja. Eh, yo diría que combinan muy bien los minors, ya sea este o el de frutales, el 2 de frutales con el de protección. Pero obviamente que si a alguien no le gusta el área de protección y lo toma porque combina bien, no, después va a dar tumbo, después va a tener que estudiar otra cosa que le satisfaga más, po, ¿te fijas? Entonces, ahora lo que tienes que ver también es ver cómo se hace el combo, po, porque en el fondo hay ramos de acá que te pueden servir para lo otro, etcétera. No es que tengan doble, no es que se cuenten dos veces, pero sí hay conveniencias de repente desde el punto de vista de las opciones. Hay que armar las mallas y ver cómo quedan las mallas armadas también. Yo te diría que va un poco por ahí la cosa. Pero un minor de protección, sabiendo poco de cultivo, yo creo que queda un poco cojo. Ese es un minor más especializado. O sea, es bueno también saber un poco de otras cosas también.
Ahora, bueno, depende un poco en qué área de la protección va a trabajar. Si va a trabajar, por ejemplo, en resistencia de plantas y métodos culturales, tienes que saber esto, po. Pero si va a trabajar netamente en pesticidas, por decir algo, a lo mejor esta parte puede quedar un poquito más para después, po. Pero yo te diría que es bastante base esta parte. Es quizás un poco más fácil especializarse después en protección que especializarse en esta área después. Me refiero, por ejemplo, es más fácil hay más disponibilidad de magíster en protección que magíster en manejo de cultivo. Manejo de cultivo es más de pregrado generalmente. Claro. Muchas gracias. Vale. Oye, no sé si hay alguna otra pregunta, me puedo quedar yo otro rato, pero para terminar más o menos en el tiempo. Exacto, sí, porque estamos pasados Le, 15 minutos. le agradecemos su interés y recuerden que estamos siempre disponibles si tienen preguntas, tanto yo como otros profesores del departamento. Pueden contactar a mí o directamente al director del departamento, ahora que es Samuel Contreras, y vamos a estar felices de ayudarlo en la medida que podamos. ¿Ya? Así que no se queden con dudas, analícenlo, véanlo estratégicamente, qué es lo que más les conviene, cómo está el mercado, hablen con sus compañeros más viejos, ojalá que ya hayan estado afuera y les van a dar un poco la visión del mundo externo también. Ujú. Claro. Eso. Sí, muchas gracias por participar. Y para cualquier duda nos pueden consultar al profesor o a los diferentes profesores o a mí también. ¿Ya? Eso. Gracias. Profe, yo tenía unas preguntas, pero eran un poco más técnicas. De hecho, le iba a mandar un correo el otro día. Si quieres cortamos la grabación, Sí, Max, y me quedo. la acabo de cortar. La Sí, acabo de sigo cortar. grabando ahí todavía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Grabando? A ver. A ver. A ver.